proceso. La grabación de ayer pues no la he subido, pero ya la van a tener lista, ¿verdad? Entonces, y es necesario recordar un poquito lo que vimos ayer, porque esta última parte acerca de la climatización la desarrollamos más que todo el día de ayer en la clase, en donde hablábamos, ¿verdad?, de las unidades, de los BTU, y también de los joules, de las unidades europeas e internacionales, americanas, que se utilizan. Y luego hablábamos en cuanto a la parte de paredes, ¿verdad? Ventilación, y que son parte de la climatización, pero que en gran parte en nuestro medio lo que utilizamos y lo que se especifica es, por ejemplo, el caso de los aires acondicionados, que tienen que ver mucho en la parte de la climatización, ¿verdad? Por la temperatura y también la humedad que estos pueden producir. Entonces, también hablábamos de una temperatura ambiente, ¿verdad?, que debería de mantenerse entre los 18 y 21 grados. Entonces, que es bien importante. Ahora vamos a hablar de los tipos de aire acondicionado, que en este caso tenemos, ya les había mencionado yo un poquito, de ventana, mini split y unidad central y portátil, ¿verdad? Todos estos son tipos de unidades, de tipos de aire acondicionado que nosotros necesitamos, que como les decía ayer, se conocen normalmente como máquinas, ¿verdad?, por los distribuidores. Entonces, el aire de ventana es el que más se ha dejado de utilizar, ¿va?, últimamente, pero que siempre sigue vigente, pues. Muchas de las instituciones, muchos lugares, ustedes van a poder observar que hay muchos aires de ventana. ¿Qué tipo de eficiencia tienen estos aires? Es una eficiencia porque miren, la eficiencia aquí la catalogamos desde un nivel bajo, medio y alto. Y en este caso vemos que la eficiencia de estos tipos de aire es baja, media. ¿Y por qué nosotros podríamos decir que el nivel de eficiencia es baja o media? Porque son aires, ¿verdad?, que normalmente están elaborados o fabricados no para un alto tráfico o un alto uso, o como decimos popularmente, un uso 24/7, ¿verdad? Entonces, estos tipos de aire de ventana están elaborados bajo esos términos. Creo que por ahí escucho un poquito de bulla, tal vez revisen sus micrófonos para poderlos apagar, ¿verdad? Miren, hay varias cositas aquí que siempre les pido mantener sus libretas, ¿verdad? Porque si ven las diapositivas, a veces nos extienden mucho, ¿verdad? Porque tratamos de utilizar ahí el formato 7x7, ¿verdad?, de una presentación, sin muchas letras, sin mucha carga, si se fijan. Y en gran parte, por lo menos el 50%, trato de explicarlo con ciertos niveles o parámetros conocidos o repasados en mi caso. Entonces, la eficiencia, cuando hablamos de una eficiencia baja, media, es porque el tipo de aire acondicionado, les mencionaba, no es de alto tráfico, ¿verdad? Entonces, discúlpeme un segundo, solo voy a componer aquí algo.
Bueno, entonces les decía yo, ¿verdad? Que no está hecho para, la eficiencia no está hecha para estar 24/7, un aire de ventana como esto. De hecho, ¿verdad? El mismo condensador que trae el aire y lo trae la misma máquina, no es como el siguiente caso del mini split que ustedes ven, que trae un condensador externo y trae el dispositivo, la máquina, por separado, ¿va? Dos elementos. En la eficiencia, en la parte del aire acondicionado de ventana, está en el mismo segmento, tanto el condensador como la máquina, ¿va? Esto provoca que normalmente el sucio y dentro del filtro que normalmente tiene que limpiarse, tenga que estarse abatiendo, tiene que estarse limpiando, incluso con químicos. Entonces, vemos también que el siguiente nivel, el nivel de ruido, miren, si ustedes observan un nivel de ruido muy alto, ¿verdad? Un nivel de ruido, vemos desde el alto, bajo, medio también. Y entonces, ¿qué pasa? Que en los ambientes, aunque nosotros no querramos, pero es lo que se dice que crea, así como la basura que nosotros vemos en las calles, ¿verdad? Crea contaminación. Entonces, acuérdense que también hay una contaminación de nivel auditivo, ¿verdad? Para las personas. El costo de la inversión obviamente es bajo, pero ven ustedes el nivel de eficiencia y de ruido que no es el más adecuado. Bueno, después viene el mini split. Esto para que lo tomemos en cuenta, chicos y chicas, porque es importante la parte de la climatización, tomar en cuenta esto cuando nosotros vamos a hacer el presupuesto, ¿ah? O vamos a desarrollar un área como esta. Entonces, el mini split, por ejemplo, tiene una eficiencia media alta y el ruido es medio bajo y el costo, vean ustedes, medio alto. ¿Cuál es el mini split? El mini split es el que ustedes más popularmente lo van a observar, ¿verdad? En cualquier institución. Entonces, ese mini split es el que normalmente ven ustedes una pieza alargada de la máquina y que ven, como le mencionaba, el condensador en la parte de afuera de la casa, de la oficina, ¿verdad? De la organización. Y obviamente hay de todas las capacidades, igual que los de ventana, hay de todas las capacidades, ¿verdad? Yo he encontrado aires, incluso, no sé si algunos de ustedes ya han usado la sala multimedia, pero ahí hay dos aires de ventana que equivalen a tener un aire de 36.000 de BTU, ¿verdad? Entonces, lo que estamos aquí hablando es eficiencia, ruido y costo. Pero en los segmentos de los tipos, estamos hablando de que hay de todos los tipos, ¿va? Entonces, vemos el siguiente, que es la unidad central. Que la unidad central, digamos que es la más, la unidad central, perdón, la unidad central, que tengo a alguien aquí cerca de mí que está también trabajando. Y la unidad central, vean ustedes, es ese aire que normalmente se coloca en un edificio, ¿verdad? Vaya, como los edificios en la U, que vamos a ver nosotros, el nuevo edificio administrativo, el, eh, el nuevo edificio 1847, ¿verdad? Que lo que trae es un componente específico y se instala en un cuarto específico, ¿verdad? Ya los arquitectos, los ingenieros tienen que dejar ese espacio específico y luego lo complicado de esto es hacer toda la tubería, ¿va? Toda la tubería y tiene que calcularse todo ese conducto ideal para todas las áreas y tiene que calcularse de mejor manera, porque en muchas ocasiones lo que sucede es que si no hay un conducto bien distribuido,
Entonces, en ciertas alas de un edificio va a llegar más aire y en ciertas alas va a llegar menos aire. Y esto tiene que ver con el tipo de ducto, la inclinación del ducto y otras cosas que aquí no nos vamos a meter a lío, ¿verdad? Por la experiencia y porque yo he tenido un poquito de contacto en esas áreas, lo he visto. Ahora, a nivel de, si ustedes dicen, bueno, y a nivel de una casa, ¿por qué no se implementa? En Estados Unidos está muy implementado esto, ¿verdad? Una unidad central en las casas. Lo que pasa es que conlleva cierto costo, como ustedes ven, aunque la eficiencia es alta, el nivel de ruido es bajo, pero el costo, si ya lo ven ustedes, que se vuelve alto. Entonces, pongámoslo a nivel micro, en una casa, como normalmente vamos a ver en Estados Unidos, de repente en Honduras vamos a ver bien raro, ¿verdad? Esas casas en donde viven la gente que tiene bastantes recursos, pero usted tiene que tener un cielo falso, por ejemplo, si estamos hablando de un data center, igual que de una casa, para hacer una analogía, una comparación, es que tiene que estar bien aislado, ¿verdad? Entonces el aislamiento de arriba en los techos, por ejemplo, fibra, que tiene que dejarse canales de respiración ahí entre el techo, ¿verdad? Y el encielado, que si es lo mismo el piso falso, es el mismo detalle, volvemos. Entonces las paredes tienen que tener un aislamiento especial. Entonces, etcétera, etcétera, ¿verdad? Volvemos a que el costo, no solamente de la unidad central, sino que la inversión que hay que hacer en los demás elementos también es caro. Y bueno, por último tenemos el portátil, ¿verdad? Un aire portátil que comúnmente ustedes lo van a ver en un centro, una tienda, ¿verdad? Mencionábamos ayer, Lady Lee, Curazao, Prismar. Van a observar ustedes que hay unos aires así que se parecen a los humidificadores o los que extraen la humedad, que es muy ideal que tengamos un extractor de humedad también. Miren, ahorita que recuerdo. ¿Va? Entonces, ese es un detalle. ¿Para qué lo vamos a usar? Para un área normalmente pequeña. La eficiencia, pero miren la eficiencia en estos casos de los portátiles es mediana. Ese nivel de ruido es medio y el costo es medio. Lo que yo he visto de los portátiles es que normalmente lo voy a instalar en un lugar en donde no he tenido un aire o que quiero complementar un aire y tengo que buscar un lugar de salida de ese aire porque acuérdense que de todos los tipos de aire acondicionado lo que sucede es que ellos extraen el aire caliente y meten hacia adentro de la instalación el enfriamiento, ¿verdad? El aire ya a cierta temperatura. Entonces, por un lado, extraemos y ese es el detalle en los portátiles, que tienen una tubería que hay que extraer ese aire, al igual que por el tipo de congelador que tienen, hay que también buscar un desagüe, ¿verdad? Entonces, porque así, al igual que un radiador o un aire acondicionado en un carro, ustedes van a ver que eh, tiene que drenar ese tipo de componente hacia afuera cuando éste lo transforma. ¿Va? Bueno, como dijimos, no es la idea aquí entrar en mucho detalle. Además de estos tipos de aire acondicionado, tenemos en cada tipo tenemos niveles, ¿verdad? De capacidades, como hablábamos ayer de BTU. Y lo que yo les decía, que no porque sea de ventana, no porque sea mini split o unidad central o portátil, hay de todas las capacidades. Entonces, vamos a decir nosotros 12.000 BTU, 36.000 BTU, ¿verdad? Y acuérdense que los BTU van en comparación a el área que yo quiero que yo quiero calcular. Pero no solamente eso, cuando alguien o un técnico o un ingeniero va a calcular esto, va a calcular no solamente el área, ¿verdad? Alto y ancho, sino que va también a calcular la cantidad de calor que sí, allí se está expidiendo, cuántas personas hay dentro
de ese cuarto. O en este caso, en un data center, cuánto calor expiden esos aparatos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta esos detalles que yo les estoy brindando. Espero que estén haciendo sus pequeños apuntes relacionados a esto. Porque creo que la siguiente actividad que no he subido, pero que van a tener suficiente tiempo de realizarla, va a tratar acerca de un cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengan estos elementos. Bueno, voy a salirme y vamos a pasar a la siguiente presentación. Ya hemos concluido la parte de la climatización. Vamos a la siguiente función, a la siguiente diapositiva. Ok. Mientras estaba haciendo el cambio de diapositiva, veo un comentario de Juan Carlos Vallejo, donde se pueden ver las clases anteriores. Algunos de los estimados que están aquí, que me le den un poquito de inducción al compañero. Las clases quedan grabadas aquí en la plataforma de Teams. ¿Y dónde más, Andy? Están enlazadas con YouTube también, Y en el campus. en el campo. Excelente, excelente. Gracias, Carmen. Gracias, Tania. Excelente. Y en esa parte, dice a Jenny que tiene experiencia en la parte de AC, dice. Cuéntenos un poquito, Arenis. Ajá, coméntenos su experiencia para todos los compañeros. Excelente. Bueno, como usted explicaba, ¿verdad? Que en la parte cuando uno va a climatizar una, digamos, una habitación, tiene que tener en cuenta el cálculo de los metros cuadrados, qué tipo de aire acondicionado, dependiendo del cálculo de eso, va a tener uno, digamos, un aire de 36 BTU, de 64, y hay que ver también el tipo, si tenemos computadoras, que ellas generan calor, y si uno no ajusta, pues colocar un aire más pequeño y ventiladores, como digamos unos 18 PTU. Sería así, bueno, en la parte de instalación también tengo experiencia y también en la parte de aires acondicionados de ductería, que eso es más en la parte de los ductos, pues porque cuando usted explicaba que en la parte cuando nos llega una ala hay que instalar también ventiladores, en la parte de adentro de los... No sé si me están escuchando. Sí, 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 se escucha. Sí, excelente, excelente. Siga. Bueno, no sé, una pregunta tal vez que usted haga para responder.
Vamos chicos, alguien que borbandee y que aproveche el conocimiento del compañero. Buenas noches, licenciado y compañeros. No sé si me gustaría que me respondieran la pregunta, ¿cómo se mide la vida útil de un componente de aire acondicionado? ¿O cuándo se sabe el mantenimiento correcto? Bueno, ahí va mantenimiento, lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Cuando, digamos, se averió un capacitor, que es que digamos el motor no está encendiendo. Entonces uno va y mira primero la parte eléctrica. Si no, va con con un tester a medir si el compresor se fue a tierra, que la bobina está mala y hay que cambiar compresor. Hay en otras partes también que supongamos el aire ya no está helando y está tirando, digamos, más agua que aire, digamos, por la parte de enfrente. Entonces requiere un mantenimiento correctivo, que hay que soldar las tuberías, limpiarlas todas, ver si hay fuga, volverlas a soldar y volver a, como se dice, meterle gas a toda la unidad. Es que, bueno, hay muchas maneras pues de las que uno puede ver los problemas de aires acondicionados en una, eh, no sé si me está entendiendo, compañeros, la pregunta, la respuesta. Sí, Creo que también tienes experiencia en aires acondicionados. Excelente, muchas gracias. Una pregunta, Dígame, diga, tiene Marco. que ver la longitud de las tuberías. ¿Me escucharon? La longitud, no tiene que ver mucho la longitud de las tuberías, Pero porque ya va la capacidad ya va con la capacidad del evaporador y con la condensadora. pero Obviamente que entre más cerca va a helar más rápido. no, pero cuando digo tubería me refiero a las tuberías de zinc, no a las de cobre. ¿Tendrá que ver eso? ¿Cómo así de sin, compañero? Bueno, hay lugares donde hacen la ductería, tienen una unidad central y hacen la ductería con zinc, o sea, aislada de fibra. De fibra, sí, se dice de fibra. Entonces, Se hace siempre tiene que ver, usted sabe, tiene que haber siempre una descarga y una succión. correcto, pero la longitud tiene que ver bastante la longitud de esa ductería, o los quiebres que tenga que hacer, o las Sí, va derivaciones. dependiendo, siempre va dependiendo sobre la capacidad de su aire acondicionado que se va a instalar. Se va a hacer la longitud. Siempre va dependiendo de eso. Ujú. Ok, bueno, gracias. Bueno, entonces queda claro ahí, ¿verdad? Dimos 5 minutos ahí para preguntas y respuestas. Entonces, excelente, excelente. Vamos a continuar. Muy buen aporte. Los felicito. Miren, vamos ahora con el tratamiento acústico. ¿Cuál es el tratamiento acústico? ¿Cuáles son esos elementos de tratamiento acústico? ¿Y cuáles son esos tratamientos que hay que darle a los elementos del ruido y de la vibración? Aquí lo que tenemos nosotros es la parte del aire acondicionado y
porque nosotros normalmente estamos hablando del ruido, ¿verdad? Que puede estarse produciendo acerca de estos elementos. Entonces, vean ustedes que así como en un cableado eléctrico, así como en un cableado de red, nosotros estamos hablando de ciertos niveles de interferencia. Hablamos de un elemento como las RFC, ¿verdad? Radiofrecuencia. Así también hablamos del ruido en ciertos niveles, y así hablamos de la vibración en ciertos niveles. Entonces, ese tratamiento acústico nosotros los tenemos que dar tanto a los aires acondicionados, a las impresoras, por ejemplo, las de impacto, que producen mucho ruido, ¿va? ¿Se acuerdan esas impresoras de impacto que normalmente antes en las empresas, yo me acuerdo en la Sexon L300, que dejaban imprimiendo todos los cheques del mes, ¿verdad? De una empresa grande, y las compañeras de contabilidad las dejaban toda la noche, y al día siguiente si era capaz, haciendo un ruido enorme. Entonces, los motores eléctricos generan esos transformadores que ustedes ven ahí, ¿verdad? No solamente generan radiofrecuencias, sino que también generan esos ruidos y vibraciones, los transformadores eléctricos. Todas estas interferencias que pueden dañar el equipo, pueden interferir, ¿verdad? Así como esa interferencia pueda provocar en el equipo nuestro algún nivel de, ¿qué les digo yo?, de pérdida de información, de datos, ¿verdad? Hasta que se arruine un componente. Parece mentira, pero sí es cierto. Fíjense que yo hace tiempo me llevé una experiencia, ¿va? A mis inicios de informático. Déjenme decirles que en mi caso yo soy de los que salí de un colegio técnico. Pero saludaba el otro día a los que estaban presentando, porque miré muchos del colegio técnico, y no precisamente salí del área de computación, porque en esos tiempos no existía. Apenas cuando yo ya había iniciado mi carrera, comenzó los primeros años de computación, por ejemplo, en Tegucigalpa, allá por los 90, hace tiempo. Entonces, ¿qué les digo? Mi experiencia fue en esa área instalando equipo, y una de las experiencias que tuve referente a estos niveles de interferencia, ya sea de ruido, ¿verdad? O de radiofrecuencia o vibración, fue una impresora que nosotros poníamos en cierto sitio y que no imprimía, no imprimía, ¿verdad? La teníamos en red. En aquellos tiempos las redes eran con cable coaxial, ¿verdad? No eran full duplex. Entonces, bueno, es otra historia, ¿verdad? Que tendríamos que contar con la historia de las computadoras, ¿verdad? Cuando había Norton Commander, y cuando el navegador no era Internet Explorer, ¿verdad? Sino que era Netscape, por ejemplo. Bueno, esas son otras historias, pero lo que les quiero comentar es que en esa esquina donde colocábamos esa impresora, imprimía y a veces no imprimía. ¿Qué era lo que pasaba? Fíjense que estaba en un edificio en donde justamente en la esquina había un tendido eléctrico como ese, que producía ruido, vibración y radiofrecuencia, ¿va? Justamente movíamos la impresora a otro lado sin problemas. Entonces, ven ahí ustedes, ¿verdad? Que sí hay elementos que pueden interferir con las comunicaciones, con los datos. Entonces, ojo con estos detalles, ¿verdad? Porque al momento hay que tomarlos todos en cuenta. Ninguno debe de salírsenos de tomar en cuenta. Bueno, vamos con la siguiente presentación. Esta presentación es un corta a medida de que nosotros no tengamos algún problema al subirlas. Me falta subirles también las las que siguen. Vamos con la siguiente, siempre referente al tratamiento acústico.
Climatización, presentación. Niveles de eficiencia de aire. Permítanme. Que con este team a veces a uno se le pierde un poco. Ah, sí, vamos con la parte de la seguridad física. Ya pasamos a otro nivel que es seguridad física. Vamos a comenzar por aquí. Hablando, miren un poco ustedes de lo que ya están o de lo que ya habían desarrollado como parte de la tarea, ¿verdad? De la actividad que desarrollamos. Espero que hayan repasado, porque yo creo que ya ustedes, eso de hablarles de caballos de Troya, ¿verdad? De los malware, pues sí, es otro tema aparte, que cada cosa hay que estar actualizándose. Pero nosotros como informáticos realmente hay que retomar algo que como dijo el ingeniero Isaac, que es uno de los que da esta clase, es que nosotros como informáticos realmente tenemos que suscribirnos a esas, miren, a esas revistas, ¿verdad? A esas revistas informáticas, ahora hay muchas, a esos eventos informáticos que hay, ahora son virtuales. ¿Por qué? Porque eso nos permite actualizarnos con los malware que hay en la actualidad, por ejemplo, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, porque la información que yo tengo hoy, ya mañana, pues se desactualiza realmente. Bueno, ¿qué pasa con la seguridad física? Porque con la tarea que dejamos, creo que quedó suficientemente explicado parte de esa seguridad. Entonces, ¿cuál es el propósito y objetivo de un sistema de seguridad física? Número uno es asegurar la capacidad de supervivencia de la empresa u organización, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque ustedes saben que se nos ha hablado en contabilidad, en la administración de empresas, se nos ha hablado del tema de que los recursos, ya sean los bienes y los recursos humanos, son aquellos que la empresa cuida. Pero en realidad también hay un recurso que la empresa en la actualidad, con todo esto de la tecnología, cuida, y es la información. Entonces, asegurar esa capacidad de supervivencia de una empresa es asegurar esa información y que la empresa continúe. Imagínense ustedes que hoy se me pierde una base de datos de X o Y, mañana se me detiene todo, ¿no? Se me para el mundo. Entonces, proteger y conservar los activos de una empresa y organización, como lo vengo diciendo. Reducir la probabilidad de las pérdidas a un nivel aceptable o a un costo razonable, ¿verdad? Miren, en seguridad nosotros hablamos y en la administración de los recursos, hablamos también de los costos y hablamos de los niveles de recuperación. En todo. Las pérdidas, las empresas que son completamente, vamos a decirlo así, que son automatizadas por sistemas, ¿verdad? Siempre están midiendo la ganancia. Y yo les dije en una de las presentaciones y en uno de los videos que tenemos ahí subidos, de que está dicho, pues, una de las organizaciones, el PNUD, ¿verdad? Y todas estas organizaciones mundiales vienen diciéndonos que uno de los indicadores de crecimiento es la informática. Entonces, vamos a ver que, obviamente, cuando tenemos sistemas, reducimos un montón de costos, ¿verdad? Y los elevamos a un nivel razonable y aceptable. Otro es asegurar que existan controles adecuados para las condiciones ambientales, ¿verdad? Lo que estábamos más o menos considerando anteriormente, controlar esas condiciones, ¿verdad? Tanto para el equipo, pero también para nuestro personal o recurso humano. Pero aquí nos centramos más que todo, ¿verdad? La parte de seguridad en un centro de datos,
nos dirigimos hacia ahí. Y el control al acceso de agentes de riesgo. Entonces, nosotros tenemos un montón de agentes de riesgo, ¿verdad? Y fíjense que qué cosas, pero cuando hablamos de la seguridad, uno de los elementos más arriesgados dentro de esa seguridad no es lo que se encuentra afuera, porque volvemos famosos a los hackers, a los crackers, ¿verdad? Que son entes que están fuera, posiblemente de la institución, pero ustedes saben que donde se ve más atacada una organización es dentro de la organización, las personas que están dentro. Entonces esos controles que tenemos que tener dentro de una organización tienen que establecerse políticas, así como las que ustedes vieron así rápidamente en esa diapositiva que les mandé, donde elaboraron ese mapa mental. Tiene que ver con esa seguridad, porque por eso es que las empresas, ¿verdad? En la actualidad tienen que estar creando políticas para sus usuarios adentro, que por ejemplo no tienen que usar otro correo más que el institucional. O sea, por ejemplo, yo en Tigo no puedo abrir mi Gmail, ¿verdad? Eso está restringido. O no puedo abrir ciertas páginas, ¿verdad? De YouTube, etcétera. Eh, entonces, son políticas que aunque parezcan sencillas, pero ¿qué es lo que hacen con el control del acceso a estos agentes de riesgo, ¿verdad? A descargar un material o algo desde un correo, ya que estoy hablando de un correo, ¿verdad? Un archivo que va a llegar y va a infectar todo, ¿verdad? Entonces ven ustedes, para tomar un ejemplo, ¿qué otros factores que afectan la seguridad física? Factores ambientales, los incendios, las inundaciones, los sismos, la humedad, ¿verdad? Son factores ambientales que nosotros tenemos que tratar de asegurar y tenemos que visualizar. Acuérdense que un principio de la investigación en todo es la observación. Y cuando nosotros vamos a un sitio, tenemos que ver si esos sitios donde vamos a poner un data center, por ejemplo, nuestros equipos, es un riesgo de inundación, por ejemplo. Es un riesgo de incendio, es un riesgo de humedad. Y si es sismo, fíjense que yo miraba ahorita con eso de que se pagaba en catastro en la alcaldía. Yo me metí a la página de la alcaldía y ahí tienen el mapa, por ejemplo, de todo Tegucigalpa y tienen los lugares donde son lugares de riesgo, donde hay deslizamientos. Y fíjense que hay muchas zonas en donde la gente construye. Hay muchas zonas. Entonces, hasta de eso, pues parece mentira, pero uno tiene que asegurarse, ¿verdad? Factores humanos. ¿Qué factores humanos hay? Los robos, ¿verdad? Los actos vandálicos, el fraude, el sabotaje. Entonces, contra estos factores humanos, yo lo que digo siempre es que hay que utilizar ciertos disuasivos, ¿verdad? Porque es como como el que quiere saltar el muro de una casa y quiere robar, ¿va? Ese, aunque tenga un cerco eléctrico, serpentina, le va a poner un toldo y se va a saltar y con una escalera, ¿va? Entonces, pero hay que tener disuasivos para eso, las cámaras, los controles, ¿verdad? Con los sistemas. Entonces, el plan de contingencia, hay que tener un plan de contingencia contra todo esto. Y los planes de contingencia, miren, aquí el ingeniero Isaac, por ejemplo, había puesto prevención, detección, recuperación, pero yo puse otro elemento que siempre me ha llamado la atención y es el plan de contingencia predictivo. De hecho, y creo que es bien saludable y bien importante mencionar que las empresas en la actualidad usan mucho sistemas predictivos. ¿Cómo creen ustedes que, bueno, no sé, pero yo no sé si ustedes han analizado y se han fijado por algunas lecturas que yo hago y todo eso? Dicen ustedes, bueno, ¿y cómo es que las empresas ahorita, vaya, por ejemplo, esto de las videollamadas, ¿verdad? Del Teams, de Zoom, de Cisco Webex, de Google, todas esas herramientas, cómo estaban ya preparadas
cómo otros ya visualizaban que íbamos a utilizar estas herramientas. Y yo digo, ¿y cómo es que no se dejaron dormir? Porque si no hubiéramos estado con estas herramientas, no hubiéramos tenido este tipo de comunicación que tanto se hace, ¿verdad? No solamente a nivel educativo, así como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, las empresas predicen, ¿verdad? Las empresas predicen, miren, esto para no aburrirnos un poco, va mucho, y si nos ponemos a pensar, pues esto del coronavirus ya había habido otras versiones del SARS, ¿verdad? Y ya las organizaciones, en cierto sentido, se estaban preparando. Entonces, para mencionar un caso, ¿va? Pero también el plan de contingencia predictivo se utiliza en las empresas cuando quieren visualizar qué va a pasar más allá, en dónde me tengo que enfocar, en qué productos. Si ustedes miran en YouTube, por ejemplo, que no inviertas en estas empresas porque van a desaparecer, ¿verdad? Entonces, son detalles que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, está el software predictivo para eso, obviamente. Pues esto solo se menciona así, ¿verdad? Y ya por el tiempo y por la hora, entonces vamos a dejarlo por aquí. Yo hoy no quiero cansarlos más, ¿verdad? He hecho algunas pausas, además de que pero estuvo bueno hoy la conversación con el compañero. Espero que les haya gustado. Hoy solamente quiero, no voy a pasar lista, pero sí voy a ver, porque tenía 51, pero me imagino algunos no pudieron continuar. Entonces yo lo que voy a hacer nada más es tomar aquí asistencia a través de la lista que tengo en pantalla. Así que no se preocupen. No se preocupen porque aquí hoy no van a pasar presente link, sino que hoy vamos a hacerlo de otra manera, pero no se me salgan todavía. Son bastantes los que hay, ¿verdad? Otros invitados, dice aquí. No, pero aquí están mis 40 y pico. Sí, porque aquí ya llegamos a la lista. Bueno, tengo 46. Esos son. Dejo de grabar y si hay consultas como siempre, ¿verdad? Me las